Bienvenidos una vez más a LACT Arquitectura. Nos encontramos en el interior de las ruinas de San Francisco. Hoy vamos a compartir con uno de los arquitectos icónicos de República Dominicana. Él es José del Monte Sueñé. Hermano, bienvenido y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, Luis. Siempre dispuesto para estas cosas. Sí, ustedes hacen una labor maravillosa. Le agradecemos. Habíamos pospuesto varias veces por el tema de su agenda laboral, pero aquí estamos. Aquí estamos para conocer algunos detalles sobre tanto esta obra, lo que ocurrió hace unos años, y la arquitectura dominicana, la arquitectura patrimonial y parte de su trayectoria. Muy bien, a la orden. Tú sabes que estamos en el centro histórico más importante de América Latina completa, o de América entero. Sí, sí. Porque a veces se nos pasa como dominicanos. Súbase un poquito el micrófono. Y lo decimos tan rápido, como que esta es la capital, la primada de América, es la primera ciudad del Nuevo Mundo. Esas son cosas como que son títulos que uno repite y a veces no lo interioriza mucho. Pero no ve la magnitud de ellos. Claro, imagínate que estamos ahora en las ruinas de lo que fue el primer convento americano, ¿no? Donde por primera vez monjes católicos de la cristiandad se asentaron en el territorio americano, pero además de las primeras cosas que se hicieron aquí en la ciudad de Santo Domingo, cuando Obando determinó los solares y determinó la morfología de la ciudad, este promontorio, que queda en el punto más alto de la parte histórica, fue entregado a los monjes, ¿no? O sea que los monjes franciscanos. Entonces, bueno, lo que estamos viendo, además de por su antigüedad, como hecho histórico, también por sus características. Sí. Es un edificio muy importante porque todavía quedan vestigios de lo que es la complejidad de un monasterio. Tú sabes que los monasterios dominaron mucho la arquitectura en el periodo medieval en Europa y eran como una especie de mini ciudades autosuficientes. No es solamente dispuestas al culto público, por ejemplo, donde estamos aquí, que es lo que fue la iglesia mayor o el templo de San Francisco, sino todas las otras dependencias que tenían un rigor y un orden para tú poder establecer toda la dinámica de la vida diaria y la producción que tenían que tener los monasterios para su subsistencia. Tenían huertos, tenían lugares para animales de granja, producción de huevos, y pan, o sea, todo lo producían ellos. Era como una especie de república independiente. ¿Y servía como mercado, no? Ellos salían a vender a la plaza del mercado, sí. De hecho que quedaba muy cerca de aquí, y entonces ahí ponían sus mercancías para sostenerse, ¿no? Aparte del diezmo y todas esas cosas que existían de manera obligatoria. Pero esto es una iglesia también que nos da nos ofrece muchísimas enseñanzas, ya nosotros como arquitectos o como constructores, los ingenieros también y los historiadores. El sistema constructivo que aquí vemos fue de los primeros que se usó en América. Cómo se edificaron las ciudades, los edificios que son parte del patrimonio. Aquí hay una cantidad de detalles y de materiales que se combinaron para lograr una iglesia, un conjunto de esta magnitud. Actualmente se le está haciendo una intervención, no sé si es remozamiento, si es restauración, si es conservación de lo que hay, y se le van a adosar algunas cosas. Sí, ¿no? Fíjate, las ruinas como tal tienen su validez y su belleza y se respeta mucho. O sea, hay un pasado que las ruinas muestran y hablan con el visitante, y además crean muchísimas posibilidades de interpretación. O sea, te dejan a ti como visitante la oportunidad de tú reconstruir en tu mente cómo pudo haber sido eso. Eso es importante. Entonces esas cosas no siempre en el mundo contemporáneo consumista en que estamos, uno siempre cree que los lugares deben tener un uso actual determinado, es decir, que por qué no se reconstruye, por qué no se hace ahí tal o cual actividad, etcétera. Sin embargo, las ruinas en sí mismo es un evento, un espectáculo, o es un parque temático, por decirlo de alguna manera, y es importante sostenerlo. Obviamente, lo que vemos son los materiales que con el tiempo han ido manteniéndose a flote, a pesar de todas las inclemencias del tiempo, de las situaciones de guerras internas, vandalismos, acciones negativas contra el monumento, y eso es un símbolo de resistencia también. Es tan antiguo como nuestra identidad, y lo que se está haciendo ahora es precisamente
mantenerlo en el tiempo, es decir, evitar que se termine de descomponer, de desmoronar. Hay muchísimos vestigios que tienen elementos que muestran que las piezas se están descohesionando, es decir, separándose, porque el material ya no es el mismo, la resistencia. Entonces se hacen toda una serie de estudios para ver qué se puede hacer. En este momento específico que me has preguntado, no se está haciendo una intervención de consolidación total. Lo que se está haciendo después de un estudio estructural de las ruinas es colocándole una estructura de madera que va a soportar todo lo que vemos en caso de que vengan huracanes, lluvias torrenciales y terremotos. Más adelante vamos a mostrar algunos elementos que hay allí. Exacto, que son parte del... Estéticamente tiene sus efectos porque es un elemento raro, ¿no? Claro. Entonces va a chocar muchísimo, pero la idea es que sea provisional. Lo provisional debería ser poco tiempo, porque debe venir un proyecto verdaderamente de consolidación y reconstrucción de algunos elementos que ya se hizo en 1973 con el arquitecto Víctor Bisonó. Esto sí, se hizo la intervención bellísima y también científica de Víctor Bisonó, que ha sido muy validada a través del tiempo por los especialistas, pero las cosas van requiriendo nuevas intervenciones. Entonces hay que hacerlo con todo el rigor y el cuidado del mundo. Esto está ante los ojos no solamente de la ciudad de Santo Domingo ni de la República Dominicana, esto es un patrimonio de la humanidad y bueno, cualquier cosa que hagamos aquí repercute sobre nuestra visión de lo que es el patrimonio dominicano. Dos cosas, a propósito que usted menciona el tema de que hay personas que dicen que a la ruina hay que darle uso, hay que buscarle un uso, reconstruirla y ponerla a que brinde algún tipo de actividad. Yo soy de la persona que cree eso. Y con todo respeto que usted me merece, porque usted es mucho más experto que yo en esto. Yo estoy dando pininos. Yo soy de los que digo, por ejemplo, que después podemos hablar un poquito del Teatro Bailuz, que el Teatro Bailuz o se rescata y se le da un uso. Yo propuse el Museo del Merengue, donde se presenten shows y actividades, o se demuele, al igual que la ruina de San Francisco. Ahora se está haciendo una intervención, pero esto era un refugio de personas con comportamientos antisociales. En un momento dado una parte del monasterio servía como manicomio, ¿no? Se le dio un uso. Entonces, no cárcel, sino personas que tenían problemas mentales. Era el manicomio nacional. Ahí era que estaba hasta que se trasladó durante la dictadura hacia la autopista Duarte. Y entonces ya esto pasó a otros usos. Pero fíjate, hay que determinar lo que tú le llamas uso. O sea, no es que no se pueda usar, no es que tú no puedas hacer actividades. Es que tú no necesitas convertirlo en un espacio contemporáneo con los códigos contemporáneos para tú usarlo. O sea, si tú quieres convertirlo, qué sé yo, en una discoteca, bueno, vamos a suponer que te lo aceptemos. Vamos a suponer que tú tengas un uso de diversión nocturna en este lugar. Muy bien, pero eso no puede ir en detrimento del inmueble. Tú puedes adaptarte al inmueble. No, claro que no. Entonces tú puedes tener un uso recreativo, controlado, porque los decibeles de la música afectan directamente las estructuras. Y tú no necesitas cerrarlo con aire acondicionado para que eso suceda. Porque para eso tú puedes tener otras opciones dentro de la ciudad. La única que no va a tener aire acondicionado, pero va a tener un escenario como este, serían las ruinas de San Francisco. Y te estoy poniendo un ejemplo extremo. Pero puede haber otras cosas. Tú puedes aquí hacer actividades artísticas, tú puedes tener actividades de conferencias. Todo lo que se pueda celebrar. Exposiciones, o sea que por el hecho de estar en ruinas no significa que no se pueda usar. Ahora, la forma de usarlo es lo que los técnicos de patrimonio y las personas que velan por el patrimonio deben estar alertas, porque entonces un mal uso contribuye a mayor deterioro del inmueble. Totalmente. Y con respecto, ya para cerrar aquí en la ruina de San Francisco, en la propuesta de Moneo. Bueno, la propuesta de Moneo, que es tan famosa y que creó tanto ruido. Yo me hice eco en un video. Sí, lo que pasa es que eso partió de ese criterio que tuvieron las autoridades que diseñaron la primera etapa del proyecto de intervención de la ciudad colonial con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se hizo todo un levantamiento
de las posibles transformaciones que debiera tener la ciudad y su posible financiamiento. Y ahí entonces se hicieron unos términos de referencia donde en esos términos se promovía la reconstrucción de las ruinas de San Francisco, que no es lo mismo la conservación ni una intervención moderada, sino era la reconstrucción, y por supuesto dejan cancha abierta a cualquier arquitecto del mundo a diseñar lo que puede entender que conviviría con lo antiguo. Y ahí hubo una serie de firmas internacionales asociadas con dominicanas para hacer sus propuestas. Dentro de esas propuestas, que fueron muchas, hubo una selección de algunas 10 o 12 y al final, bueno, pues se determinó que el proyecto de la firma que representaba el arquitecto español Rafael Moneo debía ser la que se ejecutara. Por supuesto, como todas las cosas aquí, y aunque el proyecto es de vocación pública, porque se supone que la información es pública, fue como una noticia que no había circulado en muchos medios y causó mucho ruido en ese momento. De sorpresa. De sorpresa. Entonces, la reacción a la propuesta fue altamente contraria a los objetivos del diseñador, y la gente comenzó a reclamar que no deberían reconstruir las ruinas de San Francisco, habría que dejarla como ruina, aunque alternativamente se incorporaran otros usos, otras piezas dentro del conjunto. O sea, no es que se quede como está, no es que no se le ponga la mano, porque a veces la gente piensa que porque eso es viejo, porque eso es antiguo, porque eso es de colonial, no se le puede poner la mano. Ni un pincel se le puede. No, se pueden hacer cosas. Ahora, el debate está en cómo hacerlo y qué hacerlo. Entonces creó mucho ruido. Pero a nivel internacional nosotros vemos ruinas. El ejemplo más palpable que yo siempre pongo es el Palacio Reichstag en Alemania de Norman Foster. Él le creó una cúpula de cristal con elementos estructurales de acero, un atractivo turístico en la cúpula, y también funciona actualmente el Congreso. Perfecto. Tú estás poniendo un ejemplo de una alta sensibilidad, porque el tema es la sensibilidad del conocimiento de la arquitectura. Porque Norman Foster, aunque intervino con una pieza nueva, cuando tú lees el edificio, tú sigues leyendo el mismo edificio que se diseñó originalmente. Se pudiera hacer eso aquí mismo. Entonces, depende del grado de complejidad y depende del grado de acercamiento que tú como arquitecto contemporáneo tienes frente al monumento. Siempre y cuando tú quedes relegado y dejes el protagonismo al edificio original, que fue lo que hizo Norman Foster. Exacto. En el Reichstag allá en Berlín, que es una maravilla estética. Las cosas se pueden hacer, y vuelvo y te digo, no necesariamente es un cierre. Y quiero que eso quede claro en los oyentes. O sea, el patrimonio es para usarse. Ahora, para usarse con responsabilidad, porque no es prestado. Nos lo prestaron a nosotros, los que estaban aquí, y nosotros se lo vamos a dejar a los otros que lo van a usar. Entonces es un tema de que yo no puedo, es un alquiler mientras yo esté vivo, no puedo modificar. Y lo importante de todo eso, que me aclararon, y le doy gracias al arquitecto Francisco Medina. Él me dijo, ¿qué hacemos entonces si demolemos la historia? ¿Qué va a pasar con ella? ¿La vamos a tener en libro solamente? ¿No la vamos a poder palpar? Sí, porque la historia es una continuidad. O sea, el tú borrar nunca es bueno. O sea, nunca es bueno tú prescindir de lo que tú recibiste. La prueba la tenemos en la vida. O sea, por más que tú avances, cuando mueren los que fueron tus referentes, tus padres, tus abuelos, tus amigos, tus tíos, es verdad que tú vas a seguir viviendo, pero siempre hay un vacío, siempre hay un antes y un después, siempre hay una evocación, y tú dices, concho, te falta algo. Me falta algo. Entonces, la sociedad puede ir avanzando, pero si prescinde de esas cosas, entonces su propia esencia, su propia vocación de pertenencia a un lugar y su propia identidad se van debilitando. Va a desaparecer. Que vamos a hablar más adelante sobre la identidad de la arquitectura dominicana. Muy bien. Mire, salimos de los muros, de la ciudad intramuros, y nos movemos a Gascue. Usted en el 1998 dirigió el inventario arquitectónico de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo de la UNFU, que sirvió de revisión, ampliación del realizado por el Centro de Inventarios de Bienes Culturales en el 82. Usted reforzó ese inventario. Claro. ¿Qué le parece a usted? Déjeme buscarlo, porque yo lo escribí eso. Esta sacudida inmobiliaria que está teniendo Gascue. No, es que, mira lo que pasa, Luis, es que Gascue siempre va a ser apetecible
para el desarrollo inmobiliario, porque tú tienes una franja enorme en el medio de la ciudad con todas las características para ser un buen lugar para vivir. Sí. Entonces está cerca de todo el núcleo institucional, comercial, etcétera, y el centro histórico. Es una periferia del centro histórico cercano al borde marino, que es el malecón, y cercano al polígono central. Zona metropolitana. Eso es una zona muy apetecible. Y volvemos a lo mismo. Conservar Gascue no es dejarlo en una etapa de su historia. No es decir, no, porque hay mucha arquitectura valiosa y no se le puede poner la mano. Conservar Gascue es integrar las necesidades del presente, la transformación urbana que se necesita, porque validar un espacio antiguo sin llevarlo a un uso contemporáneo también es negativo, pero la forma como tú lo hagas es lo importante. ¿Cuáles son las normativas que se quieren crear? No es normativa para tú preservar una sola pieza, sino para que todo el ambiente de ese sector, el conjunto, mejore. Sí. Para que si el sector ahora tiene una depresión económica o ambiental o de seguridad, tú crees como arquitecto, como urbanista y como parte del comité de planificación las condiciones para que eso se resurja con una calidad y tú puedes permitir que vengan nuevos habitantes a la zona. Lo que no podemos permitir en Gascue es el mal uso de suelo. Eso sí lo afecta, porque mientras sea residencial o sean algunos edificios de bajo impacto, no hay problema, pero cuando tú pones una banca de apuestas, un colmadón, un servicio médico secundario, un edificio con un impacto vehicular. Exacto, entonces esas sí son las cosas que expulsan al usuario natural de Gascue y entonces se transforma. Fíjate que Gascue de noche es una cosa y de día es otra. Entonces no es un sector habitable. Entonces en Gascue hay mucha tela de cortar. Posiblemente yo me vaya a contradecir con lo que voy a decir, valga la redundancia. Patrimonio quiere que se preserve las viviendas en Gascue. Supongamos que tenemos, yo siempre le he puesto esto de ejemplo, tenemos una pareja de personas maduras ya, uno tiene cáncer, no tiene posibilidad ni de mantener el inmueble ni de cubrir los gastos de salud de ese cáncer. Lo único que le resta es vender la vivienda a un desarrollador inmobiliario y que sabrá Dios lo que va a hacer con ese espacio. ¿Qué usted propondría en ese lugar, en ese caso? No tengo ni siquiera para pintar la casa, pero se me está muriendo un familiar. Entiendo perfectamente, ese es el gran debate. El debate es económico, porque una vivienda es un bien económico. Sí. No es un bien emocional. El bien emocional lo tiene y el bien referencial del pasado con tu familia también lo tiene. Pero el bien material es un bien que puede ser vendido y se puede ser comprado. Es un método de intercambio, es un dinero frisado. Exacto. Y entonces eso tú no se lo vas a quitar a la arquitectura. Incluso lo tiene también las obras de arte. Un cuadro también tiene el mismo efecto, con la diferencia de que el cuadro, si lo modificas, pierde su valor. En el caso de la arquitectura hay una contradicción. Entonces, puede perder y también puede aumentar. Puede aumentar. Entonces, al final tú estás teniendo la presión de una necesidad del propietario porque necesita usar su dinero que está convertido en un edificio para otras cosas, ya sea para enfermedades como también para irse de viaje y hacer con su dinero lo que quiera. Él tiene ese derecho. O moverse del lugar. Eso es su derecho, él tiene su derecho. Y el comprador también ve oportunidades de negocio y dice, bueno, esta es mi oportunidad, una casa que tenga estas condiciones, que me la están dando a tal precio, yo hago el proyecto y me doy cuenta que hay posibilidades de sacar provecho, porque eso es el capitalismo. El capitalismo impulsa las inversiones y el beneficio, ¿no? Y ahí se beneficia no solamente el inversionista, sino también la ciudad, y se beneficia también el fisco, porque tú pagas impuestos, etcétera, etcétera. Hay un motor económico que se enciende. Es una cadena enorme, y eso tú no lo vas a detener. Entonces, hay que buscar los mecanismos para que el propietario de un bien patrimonial, por ejemplo, en una casa en Gascue, no sea la víctima. Porque no puede ser la víctima, no puede ser que al lado mío haya otra propiedad igual a la mía, ahí es que vamos, pero no tiene, a vista de los especialistas en la historia de la arquitectura o la estética de la arquitectura, ningún valor. Puede ser un anodino, una pieza anodina, pero la mía no, la mía tiene unos elementos que son graciosos o que fueron parte de una época muy determinada, y para los controladores, la mía no se le puede poner la mano. O fue diseñada por... Exacto. La mía no se le puede poner la mano, pero la otra no hay problema. Entonces, el vecino mío se va a beneficiar por esa transacción comercial.
pero yo voy a estar condenado siempre. Exacto. Entonces voy a tener que esperar que venga alguien con la misma capacidad económica que yo espero y con la misma sensibilidad quizás que yo tengo para que diga, yo la quiero comprar y la quiero restaurar y la quiero dejar como está. Ese es el comprador ideal, pero no es el que abunda. Wow. No es el que abunda. Entonces hay que ver qué mecanismos de equilibrio tenemos que buscar para que esa persona no se afecte. Ha habido muchos seminarios, muchos talleres buscándole solución a eso. A mí me parece que todavía nos falta creatividad para establecer los beneficios, porque, vuelvo y te digo, ¿qué es lo que la gente espera de manera simplista? Que el Estado se haga cargo. Ah, no, el Estado que lo compre si quiere preservarla. Pero los estados no están para eso. Los estados son, los gobiernos son para recaudar fondos y para utilizarlo en muchísimas necesidades que tiene la población de inversión o de solución a muchísimos problemas. Que esa no es prioridad. Que en esa no es prioridad. Entonces sí, tiene una cuota, como tú dices, bueno, puede haber incentivos, pero no que el actor final sea el Estado. El Estado puede ser el garante de muchas cosas, pero no el final. Entonces tenemos que buscar esa figura intermedia entre el propietario y el promotor que están interesados, entre el preservador que quiere que no se pierda la esencia. Pero mira cómo juega el papel el Estado como preservador. Y el Estado debe ser el garante de que su patrimonio se preserve que esa transacción se haga de la mejor manera. Sí. Hay muchas maneras, hay naciones que han tratado de solucionarlo de muchas formas y nosotros tenemos también que buscar nuestra propia creatividad. No copiando, sino viendo referencias para de ahí partir y nosotros adaptarlo a nuestro medio. Y yo creo que la solución puede venir. Recientemente ha surgido noticias, varios artículos esta semana, sobre el tema jurídico en que se encuentra, la situación jurídica en que se encuentra el Teatro Agua y Luz desde hace varios años. ¿Qué opinión le merece eso? Porque la gente está, digamos, desinformada total de lo que está ocurriendo con dicho inmueble. Bueno, el Agua y Luz ha sido siempre un motivo de preocupación por las personas que entienden que es un espacio único y que puede ser reusado y que además tuvo un inicio, un origen que nos lleva como a otros efectos artísticos y sociales que ya no existen. Entonces hay una evocación de aquellos momentos. El Copacabana del momento. Uno ve las imágenes y se remonta. Inmediatamente no hay forma de tú evitar esa relación. Nostalgia. Esa nostalgia y la gente quiere, bueno, revivir eso. Sí. Eso es maravilloso porque tú estás demandando un reuso por la población. No por alguien que tenga un interés particular, sino la misma población te está pidiendo, hay que hacer algo con ese edificio, hay que hacer algo. Y eso para mí es lo ideal para fines de la conservación, no solamente del Agua y Luz, sino de cualquier edificio histórico que tenga la base social. Si tiene base social, se va a preservar. En la lucha contra el proyecto de intervención de Rafael Moneo con las ruinas de San Francisco, lo que lo detuvo fue la base social. Totalmente. Entonces eso es así. Si no hay base social, la lucha es muy disímil y entonces los conservadores o los desarrolladores van a estar desbalanceados ambos. Que no estaba de acuerdo yo con lo del Moneo, pero de acuerdo en que se paralizara. Bien, eso es un tema de que había que sentarse a ver el proyecto y entonces analizar las consecuencias y ahí uno comienza ya a descifrar lo que conviene y lo que no conviene. Pero ya eso de alguna manera está detenido y no hay intención por el momento de hacerlo. Total. Entonces, bueno, hay otras ideas, pero no necesariamente eso. Pero en el caso del Agua y Luz, fíjate qué pasa. El Agua y Luz también fue una pieza obligada para el conjunto de edificios. No estuvo nunca, formó parte del proyecto original del master plan de la Feria de la Paz. De la Feria de la Paz. No. Y además no estuvo en el proyecto de Guillermo González, que era la cabeza del equipo de profesionales que estaban ahí involucrados. Había una comisión de arquitectos muy reputados que servían para la oficina del ayuntamiento, que no se llamaba ayuntamiento, la oficina administrativa de la ciudad de Santo Domingo, que dirige don Cucho Álvarez. Y ahí el proyecto se armó y se articuló en dos etapas. Una primera etapa, ese proyecto salió y entró el de Guillermo González. Y nunca tuvo ese proyecto. Sí había una zona que decía recreativo. O sea, en esa zona donde está hoy en día el Agua y Luz, se entendía que ahí iba a haber eventos nocturnos y esas cosas, pero el proyecto como tal no fue concebido por el equipo. Fíjate que Guillermo logró hacer una cantidad de edificios con
variedad estética impresionante dentro del lenguaje contemporáneo, el lenguaje moderno, y tenía las escalas, tenía los edificios más importantes y tenía los edificios secundarios, los pabellones secundarios que también formaban parte del conjunto, pero ahí no hubo nada. Él, cuando llegó Bohigas, que fue el arquitecto catalán, él llegó contratado para la fuente, que ya Guillermo tenía ese espacio para hacer un elemento, un monumento, una fuente, lo que agua, pero no la diseñó Guillermo, sino que traen a este señor, este catalán, que ya había sido de los que trabajó en el Montjuïc allá en Barcelona, y con esa experiencia, Franco y Trujillo mandan a este experto. Este experto ve el proyecto, se maravilla, propone esa fuente que, dicho sea de paso, tiene como 10 años que no funciona, no la restauran y pierde calidad espacial, conjunto monumental de la Feria de la Paz, hoy Centro de los Héroes de Constanza, Marmón, Estero Hondo. Y eso, cuando tú pasas por ahí, pierdes ese disfrute visual que es la fuente con el eje de la calle y con el espacio que se abre con los dos inmuebles que están frente a la fuente. Eso es otro tema, pero lo dejo aquí porque necesitamos que eso se restaure. Eso es donde está la bolita del mundo. Antes de la bolita del mundo, frente al Congreso y frente al Ayuntamiento. Entonces esa fuente es una fuente hermosísima con una fuerza de proyección del agua muy buena, hermosa también. Y nada, eso está, por razones que desconocemos, o debe haber alguna razón, no se ha restaurado. Entonces, ¿qué pasa? Él ve oportunidad de hacer negocios. Y a Trujillo, el tipo le cayó bien. El tipo, porque así son las personas. En el viaje que él hizo a España, que él vio la fuente, dijo, ¿quién hizo esto? No es el arquitecto. Pero la figura, el personaje, porque Trujillo pudo haberlo contratado, le hacen su fuente, le pagan su dinero y a bull. Pero Trujillo parece que entró en contacto personal con este arquitecto y de alguna manera quería que lo utilizaran aquí. El equipo técnico, Guillermo González, no le facilitó muchas cosas a él, porque venía con unas ideas contrarias al proyecto que ya habían concebido. Según leí, él trajo su equipo de ahí. Sí, y entonces venía con arrogancia quizás para hacer cambios que no eran, obviamente, del agrado de nuestro equipo local. Entonces, cuando se le tranca el juego, él le vende la idea a Trujillo del nightclub. Trujillo, como era un hombre que le gustaban esas cosas, lo apadrinó y bueno, le dieron el terreno para que hiciera ese edificio. Entonces, y para el momento Cuba tenía un auge enorme con ese mismo tipo de negocio. Entonces, fíjate que es un edificio que tiene una forma circular, elíptica, casi redonda. Ovalada, que no es igual al cartesianismo de los otros edificios. No. Esa es una pieza solitaria. Se asemeja mucho al pabellón de Venezuela, actual arquitecto Emilio Brea. El pabellón de Venezuela es una obra extraordinaria. Para mí. De un diseño exquisito, de un arquitecto que además tenía muy buenas obras en su país, que era Venezuela, y que dedicó a la República Dominicana una buena pieza. Wow. Y esa pieza tiene una baja escala, hoy pasa muy desapercibida, pero imagínate el impacto que generó en ese momento. Pero dentro del conjunto había muchas cosas que a la gente le gustó mucho de la feria. Habían pabellones que ya no los vemos, no existen. El pabellón de Estados Unidos se demolió y era un edificio grande. Entonces, el Agua y Luz quedó como una pieza que se usó por muy poco tiempo. Inmediatamente pasó la dictadura, pocos años, dejó de usarse con el rigor que debió usarse la compañía que la manejaba para las muchachas que bailaban, y el espectáculo no siguió. Entonces ya ahí comenzó la contaminación y la corrupción del lugar, etcétera. Todavía en los 12 años Balaguer se usaba el lugar, pero cayó en un desuso tremendo. Entonces vinieron una cantidad de gente con ideas para reusarlo, rescatarlo, pero nunca con un proyecto firme, ¿no? Adecuado. Hubo intenciones en varias ocasiones de demolerlo. En el ínterin, entonces se comenzó a utilizar todo el entorno del Agua y Luz. Primero, por muchos años fuera un estadio de béisbol, de softball alrededor, pero después vino un edificio que se hizo tomando parte del terreno, que fue motivo de pleito entre la presidencia y el ayuntamiento en ese entonces. Fello Suberví, que era el alcalde, con Balaguer de frente, llegaron a un acuerdo. Al final Fello cede, Rafael Suberví Bonilla, y le da la oportunidad de que saque ese edificito en uno de los extremos del conjunto. Migración. Que es donde está Migración, Pasaporte, y donde está la Dirección General de Pasaporte. Bueno, para mí un desacierto completo, no solamente por la ubicación, porque además la ubicación está lejos de todo lo que puede suceder en la ciudad para que la gente se traslade ahí, pero además la pieza arquitectónica
no está a la altura del conjunto completo que hay en la feria. La capacidad de recibir las personas también es complicado. Entonces, bueno, limitó. Y todo el alrededor está también muy debilitado ambientalmente. Entonces, al agua y luz es un motivo de que nosotros nos hemos encariñado con el edificio. Ya forma parte de cierta identidad de la ciudad y la gente, vuelvo y te digo, lo ha acogido y lo quiere defender. Arquitectónicamente no es la gran cosa, o sea, no es una pieza valiosa que nosotros podamos decir, bueno, dentro de la historia de arquitectura dominicana, esto es un referente. Esto es un referente. Es una pieza más que su rareza está en la morfología. Ajá. Y en el uso que tuvo en un momento determinado. Ahora bien, ese uso hoy en día podría ser, bueno, entonces ahí sí se necesita transformaciones, adaptaciones, ampliaciones para que tenga un uso al día de hoy. Yo he hablado incluso de que si no se va a hacer nada con él, ni se va a restaurar, ni se va a remozar, que lo dinamiten. Yo estoy de acuerdo que es un problema, entonces no es obligatorio que lo preservemos, ajá, pero si se va a preservar, entonces hay que ser audaces, inteligentes para sacarle provecho. ¿Qué tanto se le puede sacar? ¿Qué tanto se le puede sacar? Es un ruido que cada rato vuelve y sucede, y decirle a la gente, yo como conservador, no, yo podría aceptar que no estuviera ahí. Bueno, pues entonces tú entras en contradicción con mucha gente porque te dicen, pero lo está diciendo el conservador. Exacto. Entonces, me pasa también con el obelisco. El obelisco es un referente de la ciudad y tú no te imaginas que quiten el obelisco. Pero el obelisco tiene un origen que a nosotros no nos llena de orgullo. Nos quitaron el nombre histórico nuestro que teníamos por 400 años para ponerle el nombre del dictador a la ciudad y eso fue el monumento que lo gestó. Entonces el monumento, además de eso, no es original porque es un monumento cliché que se usa en muchas ciudades que son referentes de otras ciudades. Washington. Y nosotros lo tenemos aquí, o sea que no es algo dominicano en sentido estricto, pero tiene un nivel de permanencia ya por muchos años que se ha convertido en un ícono dentro de la ciudad, entonces la gente lo va a defender. Pero para mí eliminarlo no tendría ningún... Ni frío ni calor. Ni frío ni calor. Para mí no. Para cerrar ahí el tema del agua y luz y no a otro tema más amplio, más nacional. Yo pregunté, ¿dónde estaban los conservacionistas, los preservadores, cuando se arrendó el Teatro Agua y Luz? Bueno, en caso de que eso hubiese sido algún problema sí, pero a ver, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a que los problemas generales son responsabilidad de alguien en particular. Y los conservadores son profesionales y a veces están agrupados en instituciones de referentes internacionales. Lo que me refiero a las instituciones. Entonces, sí, entonces esas instituciones no son policías, no tienen vocación policial, no están en su estructura para estar todo el tiempo denunciando y alertando, que sí lo hacen, pero no es su obligación es cuando se van a hacer las cosas, que se haga con el rigor y lo que se debe hacer, o si se va a perder algo, poderlo determinar. Ese es su papel, o sea, estar alerta, pero no, la responsabilidad no necesariamente... Mira, que allí van a hacer, vamos para allá. Entonces esas no. Ahora, la Dirección de Patrimonio y el Ministerio de Cultura y todo eso, ya eso sí, porque eso sí es parte de su política, ¿no? De su política. Entonces no es el tema de que si los conservadores no dijeron nada o si dicen nada. Te confieso, Luis Taveras, y a los que nos escuchan, que los conservadores sufren mucho, o sea, porque es algo que ellos lo han tomado por vocación. Sí, totalmente. Sabemos que mercurialmente, o sea, económicamente, no es una rama de la arquitectura que nadie se va a hacer millonario haciendo conservación, pero eso es algo que te llena a ti como profesional o como ser humano. Entonces tú te dedicas a eso, como si tú te dedicas a coleccionar sellos o si te dedicas a cantar o a bailar. Eso entra en la categoría de filántropo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, esa gente está atento y sufre mucho. A veces tiene que callarse porque hay fuerzas muchísimo mayores que la que puede tener un grupo de conservadores. Tenemos la voz, tenemos la divulgación, pero para mí lo más importante es la conciencia. Vuelvo y te digo, para que sea la misma población que con la conciencia que ya tiene, evite que sucedan las cosas. Qué bueno que tenemos este conversatorio, porque ahí ya mis preocupaciones y quizás mis quejas quedan totalmente anuladas. Bueno, gracias, arquitecto. Gracias. En un plano más nacional, más amplio, la identidad de la arquitectura en República Dominicana, tenemos nosotros. Bueno, fíjate, yo creo que la identidad es un asunto de conducta
y de superposición de experiencias. Es decir, el dominicano de hoy se parece al dominicano de cuando Horacio Vázquez, o se parece al dominicano de cuando Luperón. Bueno, obviamente tenemos un conjunto de rasgos y una cantidad de acciones que nosotros tenemos, conductas sociales, que son la acumulación de todo eso que ha pasado en el tiempo. Pero nosotros no nos quedamos siendo del periodo republicano de cuando Buenaventura Báez. O sea, el dominicano de hoy incluso no come lo mismo que comía la gente de esa época. O sea, nosotros hablamos de la bandera dominicana actual, pero eso no fue la comida dominicana permanente siempre, ha variado en el tiempo y varía por región. Entonces, bueno, la identidad, como te digo, es algo que se mueve en el tiempo, no se fija no se deja y dice, esta es nuestra identidad y no podemos ponerle la mano porque es nuestra identidad. No, la identidad va cambiando y va generando el hombre nuevo, pero sobre una base que cuando tú lo colocas frente a otros hombres que tienen sus referentes en otras latitudes, hay una diferenciación. Y esa diferenciación, cuando la tenemos en conjunto, nos une. Tremenda explicación. Entonces, ¿qué pasa? La arquitectura dominicana sí tiene una identidad propia porque es un referente al medio, es una respuesta al entorno, es una respuesta a nuestro clima, es una respuesta a nuestras relaciones sociales, nuestros niveles de organización de la sociedad en términos socioeconómicos y en términos culturales. Y todo eso se refleja con la arquitectura. Por eso tienes unas escalas distintas. Y lo que es un edificio importante para la ciudad de Santo Domingo, es un edificio que tiene una vocación mayor que lo que puede tener en una población más pequeña, en un conglomerado más pequeño. Para una población muy chiquita, una ermita puede ser el articulador de la identidad de ese grupo, y puede ser que alrededor de ella se generen una serie de acciones o de construcciones que forman parte de lo que llamamos la identidad de esa localidad. Entonces, cuando hablamos de arquitectura dominicana, yo diría que es la arquitectura en República Dominicana. Porque es una arquitectura que no es aislada del mundo, es una arquitectura que se mueve con las olas del tiempo. Lo que va sucediendo en otro país nos influye a nosotros. Tú como arquitecto, como diseñador, cuando tú te encierras a diseñar un proyecto, tú estás influenciado indirectamente por todo lo que tú has visto. Totalmente. Y todo lo que tú ves. Tú incluso ahora con los medios te vas a acercar a ver lo que hay en otros lugares, a ver lo que hay en el país. Y tú dices, yo quiero hacer el proyecto más, como dirían los muchachos de ahora, más rompedor que exista. Entonces, tú tienes esa intención, pero ¿en base a qué? En base a una serie de imágenes que ya tú tienes preconcebidas. Hay que buscar un referente. Entonces, difícilmente tú te vas a sentar y vas a hacer un Gaudí que va a decir, de la nada, yo voy a hacer esto. Se puede dar ese caso. Entonces, como te digo, no puedes hablar de una arquitectura dominicana porque no hay un prototipo de la arquitectura dominicana. Sí. No es el prototipo que si tú vas a Alaska... Tenemos regionales. Sí, hay diferencias regionales, definitivamente. Y hay marcado el norte y el sur de nuestro territorio, también hay variaciones. Pero dentro de toda esa variación es como el habla. O sea, cuando tú sales de la isla, el dominicano tiene una manera de hablar que los otros lo identifican. Pero entre nosotros sabemos quién es del sur, quién es el del norte y quién es el de la capital, porque el sonido nosotros lo podemos identificar. Así mismo pasa en la arquitectura. Tú tienes una arquitectura rural que tiene unas proporciones, unas dimensiones y una planta que tuvo una distribución que tú lo puedes encontrar en otros puntos del país. Pero cuando te vas al detalle, entonces cambian los materiales, cambian las proporciones, cambian una serie de elementos que hacen propio esa arquitectura de ese lugar en específico. Hay variaciones de nuestra arquitectura tradicional en relación con Puerto Rico, que se parecen, hay semejanzas, o como la de Cuba, y esas cosas también nosotros tenemos diferencias, incluso en la misma colonial, que fueron hechas por los españoles. Tú dirías, bueno, pero la arquitectura colonial dominicana, de la ciudad colonial, debería ser igual a la de La Habana o igual a la de San Juan, Puerto Rico. Y no. Y no es así. Tienen elementos vinculantes, pero no es un prototipo exacto que tú tienes que repetir para que sea la identidad de la arquitectura colonial española en el Caribe. ¿Usted trabajó las rutas culturales en Puerto Plata? ¿Eso de qué se trató? Sí, eso fue bueno, mira, lo que está viviendo Puerto Plata hoy en día, que es un revival, un renacimiento de su turismo
y el interés que tienen los extranjeros de visitarla con los cruceros y todas esas cosas que están sucediendo El profesor y arquitecto que van a seguir sucediendo. Pablo Santos trabajó mucho esa parte. Sí, ¿Usted lo conoció? Claro, Pablo Sí. Santos. Pablo Santos hasta el último día de su vida, fue un hombre que se mantiene actualizado siempre y siempre estaba atento a todo lo que estaba pasando. Yo lo quise muchísimo y compartimos muchos trabajos profesionales, no desde el punto de vista de sociedad, sino de saber lo que él estaba haciendo, lo que yo estaba involucrado. Y sí, lo recuerdo muchísimo. Y mucha gente trabajaba en Puerto Plata. Lo que pasa es que a mí me tocó en un momento en que Puerto Plata estaba en su peor momento, cuando ya no había turismo, cuando todo estaba abandonado, cuando se estaba perdiendo mucha arquitectura. ¿Usted fue a rescatar eso? No, no fui yo. Ahí hay algo interesante. En Puerto Plata hubo un grupo de ciudadanos que fundó la Cámara de Comercio de Puerto Plata. Logró articular a muchos elementos que estaban sueltos en Puerto Plata para trabajar en un proyecto de rescate de Puerto Plata. Y ahí se hizo el clúster turístico de Puerto Plata y a esas personas lograron acuerdos con financiamiento internacional, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, para con fondos donados, hicieran algunas cosas que prepararan al Puerto Plata que ahora estamos viendo. O sea, el hecho de que haya puerto turístico de cruceros no es fortuito. Esa gente se fajó y se fue a las casas matrices de todo eso y le dijeron, ¿qué ustedes necesitan para que vuelvan los cruceros? Y esa gente le dio una lista grandísima y yo les dije, espérenos 5 años, vamos a trabajar en eso. Ustedes no hay seguridad en el pueblo. Ellos se fajaron con las autoridades y crearon su propio mecanismo. Que no, las casas se están perdiendo y no hay valor patrimonial. Comenzaron una política de concienciación para que la gente entendiera que era preferible preservarla. Muchas cosas tras bastidores se hicieron en Puerto Plata. Creo que la senadora Ginette Burnigal me habló de que su esposo pertenece y es fundador de ese club. Del clúster. Ahí hay gente muy valiosa. Sí. Y son incluso de partidos políticos distintos. Y se sientan ahí en la mesa y todo el mundo habla, ¿no? Esa es la sinergia. Exacto. Entonces, dentro de ese espacio, yo participé por esa convocatoria para hacer las rutas turísticas. Dijeron que eran 3 rutas. Nosotros le hicimos 8. O sea, identificamos valores que tiene la ciudad, no solamente arquitectónicos, sino culturales. La ruta gastronómica, la ruta musical, la ruta marítima, la ruta histórica fundacional, la arquitectura que llamamos arquitectura victoriana, que no es victoriana, pero es tropical. O sea, todo eso nosotros logramos hacer, pero no solamente hacer una ruta de que un mapeo, no, sino meternos de lleno para darle contenido, para entrenar a los guías turísticos, darles cursos y decirles, cuando ustedes se paren frente a la casa del Ámbar, al Museo del Ámbar, no digan que ese es el Museo del Ámbar y que es una casa muy bonita. ¿Qué pueden decir? Pero ellos no tenían la información. Ajá. Entonces le dimos la información para que ellos pudieran repetir esa información y parte de eso es la dinámica. Es un trabajo simplemente de bajo perfil, pero que uno lo hace porque sabe que eso va calando. Y eso interconectarlo con los turistas que se desmontaban de los cruceros. Exacto, de los cruceros y también los que llegaban por el aeropuerto. Y también nosotros los dominicanos, sí. Porque uno piensa en el turismo el de fuera, pero nosotros también somos turistas. El interno. O sea, yo no soy de Puerto Plata, ni tú tampoco, pero cuando vamos a Puerto Plata queremos tener una experiencia. Iba a ser la salvedad, yo soy de Sosúa. Ah, bueno, de Sosúa, pero si tú eres de Sosúa y vas a Puerto Plata y no tienes conocimiento de los valores que tiene la ciudad de Puerto Plata, no vale de nada. No vale de nada. No. Pero tú cuando eres de Sosúa, tú dices, pero déjame llevarte a la ciudad de Puerto Plata para que tú veas. Si yo digo donde no he ido, me van a matar. Exacto. Yo no subí al teleférico. Bueno, es que no te creas que hay muchas cosas que uno no hace en la vida. Por eso hay unas cosas que salen en internet y que 10 cosas que tienes que hacer antes de morir. Entonces te lo van diciendo. 10 libros que tienes que leer, 10 películas que no puedes. No. O sea, pues si lo leo entonces ya cuando termine y me muero. Arquitecto, ya para ir cerrando esta tan interesante entrevista, conversatorio. Sí, yo lo voy a hacer. Conversatorio histórico, que con usted es edificante cada vez que uno se sienta a hablar. Actualmente tenemos un auge de construcción enorme en República Dominicana. Somos uno de los sectores que durante más de 10 años se ha posicionado en el segundo y tercer lugar en inversión y en aporte al Producto Interno Bruto. Pero hay una debilidad en el diseño, que lo hemos visto desde su parecer, que incluso la parte urbanística también, porque usted es urbanista. ¿Cómo vamos? Bueno, solamente uno toma conciencia de eso cuando escuchas lo que no son de aquí. Cuando el que viene de otro lugar te dice, bueno, ¿y qué es lo que está pasando en la arquitectura dominicana? Pero tú le muestras un vigor, tú dices, mira, que hay mucha construcción, hay mucho negocio, hay muchos edificios en altura que se están haciendo. Mucho no significa bueno. Pero ellos dicen, bueno, ya nosotros pasamos por eso. Sí. Entonces vemos que ustedes están cometiendo una serie de errores que es como que dicen, mira, tú te vas a ir por ahí y te vas a caer
pero tú vas caminando y tú crees que tú no te vas a caer, pero ellos te dicen, te vas a caer y es posible que te caiga. Entonces, la responsabilidad es nuestra. Contrasta con muchas cosas, Taveras. Contrasta con que tenemos muchas escuelas de arquitectura. O sea, deberíamos tener un ejercicio del diseño de muchísimo mayor calidad. 10 escuelas yo creo que tenemos. 10 escuelas de arquitectura, 11 en algunas ocasiones, creo que hay un número 11, pero dejémoslas en 10 para dar un número redondo. 10 escuelas de arquitectura con la cantidad de estudiantes que tienen cada una, cada año entran al mercado laboral como profesionales. Muchos arquitectos que se supone que tienen la capacidad. Entonces habría que revisarnos a nosotros como educadores, formadores, qué necesitamos como nación y qué nosotros como organismos de la educación específica de la arquitectura estamos haciendo y qué sensibilidad estamos transmitiendo a nuestros arquitectos. Entonces, fíjate, hay una velocidad que va más rápida que la capacidad que tiene la ciudad de reaccionar. Cuando te hablo de la ciudad, son la administración de la ciudad, es decir, la parte planificadora, pero no solamente la planificadora de los números, de la densidad, las alturas, los retiros, los parqueos, sino la planificación de lo que nosotros queremos para sectores específicos, para manzanas específicas, para prototipos específicos, para tener un conjunto que nosotros quisiéramos después sentirnos orgullosos de la ciudad que tendríamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aparte de la formación, tenemos un ejercicio que está dominado por la especulación inmobiliaria, que vuelvo y te digo es sana porque es parte del sistema capitalista. Pero ese desarrollo inmobiliario lo dominan los especuladores inmobiliarios, que no es lo mismo, no es lo mismo desarrollador inmobiliario que especulador inmobiliario. El especulador va a tratar de sacar la mayor ventaja económica de una operación inmobiliaria. Un peligro total. Y entonces la voz del arquitecto es secundaria o terciaria. Domina el dueño, el inversionista, domina el promotor de la obra y después domina el constructor del edificio, la edificación. Y por último el arquitecto, que es una pieza que la ven como que debe ser necesaria porque hay que tener un proyecto, hay que tener un diseño, pero una vez el arquitecto me saque la mayor capacidad utilitaria vendible de un proyecto comercial, entonces ya el arquitecto pasa a ocupar un segundo plano. Exprímeme ese solar. Entonces, es efectista, es decir, entra el interiorismo mezclado con la arquitectura para tú crear un efecto inmediato de impresión para promover la compra y la venta del edificio. Y entonces el tiempo que se necesita para hacer un buen proyecto con una conciencia urbana y una conciencia temporal del tiempo que estamos viviendo, proyectado hacia el futuro, en eso los arquitectos dominicanos estamos muy lejos todavía, muy lejos. Entonces hay una responsabilidad. ¿Quién de los arquitectos está en capacidad de enfrentarse con quien le va a dar el proyecto? O sea, el arquitecto, ahí entra una contradicción. El arquitecto lo que quiere es que rápidamente lo económico. Necesita vivir de su profesión. Sí. Entonces ven también el potencial en este cliente, debo complacerlo, debo salir de eso. Y se doblega. Entonces se doblega. Entonces va a tener que ser o un arquitecto muy reconocido que lo busquen para que lo que él entienda que es beneficioso se aplique. Y entonces lo respeten, que son los menos, menos. O te vas a buscar un arquitecto que te facilite el negocio, que te diga, bueno, esta persona corre con nosotros bien, me entiende bien, le saca el 100% al proyecto, lo aprueban el proyecto sin mucha dificultad, ganamos tiempo. Entonces hay un tema ahí económico, comercial, de las oficinas que están desarrollando. Los diseños se están cocinando en las oficinas. Sí, en las constructoras. Sí, pero lo que pasa es que estamos en un tiempo de mucho dinamismo, entonces no... Yo conozco una persona, un amigo, que él dice que el arquitecto hace lo que yo diga. Sí, es que es así. Y a veces son tan arrogantes que te demuestran a ti, entre comillas, que saben más de diseñar que tú. Dice, tú, pero dámelo así, el baño aquí, que sé cuánto, la puerta aquí, y te dicen que el diseño lo resolvieron ellos. Tú no ves que yo lo resolví. Exacto. Entonces hay una falta. Lo hemos visto. Pero somos nosotros los responsables. Pero tú sabes por qué pasa eso, Luis. ¿Dónde está la debilidad de nuestra profesión? En que nosotros no estamos organizados, en el sentido de que para tú ser arquitecto, diseñador, tú deberías estar amarrado a una serie de códigos, no normativas, sino códigos
que con licencia para tú ejercer, que nadie pudiera hacerlo sin nosotros. Suplantarlo. Exacto. Si el código de incendios, el código de seguridad, de movilidad urbana, movilidad dentro del edificio, el código de calidad ambiental, de ruido y todo eso, tú eres el que lo domina y tú tienes la firma, o por ejemplo el de medio ambiente, el de la arquitectura verde, que cada día cobra más auge. Si tú para decir que ese edificio es LEED, o es verde, o lo puedes vender como verde, tú necesitas que yo, que estoy certificado, te valide eso, entonces nadie le pone la mano. O sea, en los países desarrollados esa es la clave. El arquitecto, tú no puedes hacer nada sin un arquitecto. Y el arquitecto es el que se toma la responsabilidad y toma los riesgos. Y tú descansas en el arquitecto esa responsabilidad. Tú no le vas a imponer a un arquitecto. Ahora tú vas a controlar tus costos. Mis costos son estos. Exacto. Y eso sí es parte. Ajustate a lo que yo tengo. A lo que yo tengo, eso sí. Pero el arquitecto es independiente en ese sentido. Hay dos cosas muy preocupantes, ya para cerrar, arquitecto, que están ocurriendo. Una son las herramientas en línea que tenemos, donde cualquier persona puede elaborar un plano y busca un maestro y lo construye. Sí, eso tú no lo vas a poder evitar nunca. Y otra es donde ya el papel del arquitecto fue relegado por el ingeniero y el del ingeniero está siendo relegado por el maestro constructor. No, no tanto así, porque mira, yo creo que... Hay casos, no en su totalidad. No, pero mira, para no ser tan negativos, y porque uno cuando está metido en el problema, uno lo ve todo muy mal, pero si tú te sales un poquito, te das cuenta que hace 20 años los arquitectos casi no podían cobrar su diseño. No. Ya se están cobrando mal que bien, tú puedes cobrar. Si bien la tarifa te dice que tú vas a cobrar X suma por un proyecto como ese, y tú vas a cobrar una tercera parte, esa tercera parte antes ni siquiera se quería pagar. Wow. O sea que eso hemos avanzado. También antes los ingenieros se metían directamente en el oficio de nosotros, porque podían firmar planos y todas esas cosas. Ahora no, ahora los ingenieros te dicen, eso es asunto de los arquitectos, y no se meten en eso. También ahora mismo la gente tiene muchos arquitectos que no son los arquitectos tops, que están en un medio social, medio o bajo, que sus familiares lo usan. No, pero yo tengo un primo mío que es arquitecto, yo tengo un sobrino que es arquitecto, entonces en vez de buscar maestro, van a buscar al sobrino. Entonces ya hay una participación del arquitecto en proyectos que son de bajo impacto, baja escala. Ahí es que está. Yo creo que hemos mejorado. Vamos teniendo, sí, una ventaja. Espacio. Bueno, nos falta mucho. Y la clave está en la codificación de las cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Arquitecto, muchísimas gracias. Gracias José a ti. Enrique del Monte Soñé. Sí, bueno, y gracias al público que te sigue para que te mantenga siempre activo y vigente, activo, porque esa es tu motivación y creo que es la labor que tú haces y debes seguir continuando. Di el paso a la comunicación en arquitectura y me siento cómodo. Excelente. Me siento cómodo. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Okay, señores, gracias a ustedes por estar con nosotros compartiendo una hora, creo que fue que nos tomamos aquí, junto al historiador. Y usted hizo una preparación en lingüística también. Sí, hice un doctorado. Que no lo hablamos eso, pero lo podemos ver en otra ocasión. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.